Que el Señor te bendiga. Quiero compartir a esta hora una palabra de mucha bendición para tu vida. Y es en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 15. Y dice, el Señor le dijo, regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Ninsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, para que te suceda como profeta. Esta palabra poderosa que el Señor nos regala en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y a mí me hablaba mucho el Señor en esta palabra y sé que igual también será de mucha bendición para tu vida, porque muchas veces nos hemos sentido como se sentía Elías en esta cueva, porque muchas veces nos hemos sentido atemorizados por diferentes cosas, o muchas veces el enemigo te ha puesto palabras en tu mente para que tú creas que estás completamente solo. Y yo sé que muchos hemos pasado por ese tipo de proceso, y hay algo tan especial y tan excepcional que hace Dios con sus hijos, y es que cuando nosotros creemos que estamos en el último momento, cuando nosotros creemos que terminamos completamente mal algo, y cuando nos sentimos quizás en un estado meramente frustrado, desesperado, decepcionado, al igual que sé que muchas veces te has sentido tú y me he sentido yo, y así en ese mismo momento, en esa misma circunstancia, se encontraba Elías. Dice la Biblia que Elías en los versículos anteriores estaba en una cueva por temor, estaba en una cueva por miedo. Pero yo quiero decirte a esta hora que Dios no ha terminado contigo. Yo quiero decirte a esta hora que Dios no ha terminado conmigo, que Dios no ha terminado la obra todavía. Pero quiero que sepas que la obra que Dios empezó sobre tu vida la va a perfeccionar. Y esta palabra tan poderosa que el Señor nos da, que Elías sintiéndose en una cueva con temor, Elías sintiéndose en una cueva completamente atemorizado por el enemigo, viene el Señor y le habla y le dice, Elías, sale porque quiero hablar contigo. Y en el momento en que tú piensas que todo ha acabado, es donde viene el Señor a decirte, todavía no he terminado contigo. ¿Sabes por qué? Porque le dice el Señor, ve sobre el desierto, vete por el mismo camino, porque vas a ungir como rey, porque vas a ungir como profeta para que te suceda. Y quizá usted puede decir, ¿por qué Dios es tan ilógico muchas veces? Porque vemos a un hombre dentro de una cueva, pero no, Dios no es ilógico. Dios tiene unos planes perfectos para tu vida, porque dice la Biblia que los planes y los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Cuando nosotros sentimos que estamos completamente acabados, cuando nosotros nos sentimos que muchas veces nos acobardamos, es donde Dios viene a decirnos y a repetirnos todo el tiempo, yo no he terminado contigo. El Señor le dice a Elías, sal Elías de esa cueva porque te queda todavía, va a ir a ungir como rey, va a ir a ungir como profeta. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Un hombre que estaba dentro de una cueva, un hombre que estaba atemorizado, un hombre que sentía completamente solo, abandonado, y que su única salida fue refugiarse en ese lugar oscuro. Y al igual que él, yo sé que muchas veces nosotros hemos estado allí, pero ¿sabes qué? El Señor le dice a Elías, Elías, sal, porque los vas a ungir. ¿Y sabe qué significa eso? Elías puede estar en una cueva, pero todavía tienes autoridad. ¿Sabe qué significa eso? Elías puede estar en una cueva, pero todavía tienes la unción, todavía cargas, todavía porta la unción. Y yo sé que hay muchos hombres y mujeres ahí enfrente que me están viendo, que al igual que yo muchas veces nos sentimos frustrados, que al igual que yo muchas veces quizás quisimos internarnos en una cueva y pensamos que estaba totalmente acabado. Pero quiero decirte a esta hora que Dios no ha terminado contigo. Quiero decirte a esta hora que todavía eres un hombre de Dios, que todavía eres una mujer de Dios, que todavía te queda mucho camino por recorrer. ¿Sabes por qué? Porque el mismo que te llamó es el mismo que va a perfeccionar la obra en ti. Porque el mismo que te llamó es el mismo que te va a dar el respaldo para que a través de ti tú puedas ungir a más personas, para que a través de ti más personas puedan venir a los pies de Cristo. Y quizás muchas veces, ¿sabes por qué muchas veces? Muchos hijos y hijas de Dios muchas veces sufren de depresión, muchas veces caen en ansiedades. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces
No entendemos que también como Eliseo nos podemos sentir muchas veces sin fuerza, que al igual que Eliseo nos podemos sentir muchas veces en la cueva. Yo quiero decirte algo de parte de Dios en esta noche. Yo quiero decirte algo de parte de Dios a esta hora. Si te has sentido que estuviste por mucho tiempo en la cueva, está bien. Es normal que pierdas la fuerza. Es normal que sientas miedo. Pero ¿sabes qué? El Señor quiere darte esta palabra a esta hora y decirte, sal de la cueva. Y el Señor a esta hora te llama por tu nombre y te dice, sal de esa cueva porque todavía portas la unción. Sal de esa cueva porque todavía porta autoridad. Y seguramente muchas veces nos preguntamos cómo es que Dios viene a nosotros y nos dice que todavía portamos la unción. Seguramente fue la misma pregunta que se hizo Elías. Seguramente fue la misma pregunta que hizo Elías cuando el Señor le dice, Elías ve y lo va a ungir. Y seguramente Elías se preguntó, Señor, ¿cómo? Señor, ¿por qué si yo no tengo fuerza para ungir a otro? Señor, ¿por qué si yo tengo temor para ungir a otro? Pero sabe, no calles. No guardes lo que Dios ha puesto sobre tu vida, porque si Dios te ha llamado es porque Dios ha depositado un respaldo sobre tu vida. Y quiero terminar con esto y decirte, sigue siendo el mismo hijo de Dios. Sigue siendo la misma mujer de Dios. El que te haya atemorizado, el que haya sentido miedo, el que te haya sentido sin fuerza, no quita que sea una hija de Dios. Pero yo quiero decirte a esta hora, si al igual que yo muchas veces subiste en esa cueva, yo te quiero decir, sal de esa cueva. Sal de esa cueva porque el que te llamó está contigo. Sal de esa cueva porque te queda mucho camino por recorrer. Sal de esa cueva porque todavía portas la unción. Sal de esa cueva porque todavía portas autoridad. Y me despido. Y quiero que esta palabra quede grabada en tu mente y en tu corazón y la atesore. En el momento en que te sientas más desesperado y sientas que ya terminó todo, quiero que recuerdes que Dios todavía no ha terminado contigo. Que el Señor te bendiga.